buenas tardes, profe. El día de hoy, pues, mi grupo va a venir a explicar sobre el cifrado César, la aritmética modular y algunos ejemplos de cómo cifrar en Python y en MATLAB, pues, el cifrado César, valga la redundancia. Entonces, pues, mi grupo está conformado por Enrique Orjuela, Steven Núñez, Miguel Panqueva y quien les habla, Daniel Hernández. Yo explicaré qué es el cifrado César y pues algunas aplicaciones que se realizan de este en la vida cotidiana. Bueno, el cifrado César, eh, también conocido como el cifrado de desplazamiento, pues es una de las técnicas de codificación más simples pero más usadas, que consiste en que una letra del texto original es sustituida o reemplazada por otra letra con un número fijo de posiciones más adelante del alfabeto. Pues un ejemplo claro es como lo tenemos acá en la imagen. Entonces, digamos, si se quiere reemplazar la A, digamos, en un desplazamiento de 3 posiciones, la A sería sustituida por la D, la B por la E y así sucesivamente con todas las letras del alfabeto. Pues este método debe su nombre, según Suetonio, por Julio César, pues el emperador romano, ya que este la usaba para poder comunicarse con sus generales para que el mensaje no se pudiera descifrar. O sea, digamos, si uno de estos era capturado por el enemigo, pues no pudieran descifrar el mensaje, ¿no? Valga la redundancia. Y pues como sabemos, digamos que en esa época, pues era muy poca gente la que podía leer o sí, leer o interpretar de mejor manera. Entonces, las ventajas que se usan del cifrado César incluyen, pues, uno de los métodos más fáciles de usar en la criptografía. Este uso es solo una tecla breve en todo el proceso. Uno de los mejores métodos para usar si el sistema no puede usar ninguna técnica de codificación complicada. Requiere pocos recursos informáticos. Y pues las desventajas son como una estructura simple, solo puede proporcionarse seguridad mínima a la información, pues digamos, ya que si se descubre cuánto desplazamiento hay entre cada letra, pues es muy sencillo de descifrar, y la frecuencia del patrón de letras proporciona una gran pista para descifrar el mensaje completo, pues lo que decía antes. O sea, si ya se descubre la primera letra de cuánto es el desplazamiento, el resto de letras pues serán fáciles de descifrar. Y pues ya vengo a explicar sobre el ROT13. De todos estos métodos de cifrado César, como se han venido conociendo, el más conocido actualmente es justamente este. Este también viene siendo un sistema débil, pero tan fácil de usar en ambos sentidos que han resurgido, revivido entre todos los usuarios de los foros y redes sociales. Digamos que estos los usan para descifrar justamente spoilers de películas que, digamos, ya se la han visto, entonces no quieren que las demás personas se descubran o tomen ese spoiler, entonces lo cifran. También lo cifran para temas de chistes donde cifraban el final. Entonces, el desarrollo del alfabeto, pues como lo conocemos hoy en día, pues hizo que este cifrado se convirtiera fuera un óptimo cifrado al usar esta variante. ¿Por qué? Porque se requiere derrotar 13 posiciones, ¿sí? Y como el alfabeto, digamos, es de 26, pues es muy fácil de saber con cuál rotar, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo que tenemos es esta imagen de acá, donde está cifrado el hola, cómo se cifraría esa palabra y qué reemplazaría a qué letra, ¿no? Entonces, digamos, la A se convierte en N, la N se convierte en A y así sucesivamente con todas las letras. Y pues hasta acá mi explicación y ya vienen mis compañeros con los demás temas. Muchas gracias. Ok, la matemática modular o la aritmética modular en este caso sirve en muchos sistemas de encriptación. Es muy usual verla en sistemas de encriptación de datos y bueno, en este caso en el cifrado César
se trabaja con el módulo. Entonces el módulo entendemos que es el resto, por así decirlo, que da entre una división. En este caso la división entre la clave y la cantidad total. Bueno, a continuación explicaré más a detalle esto en un ejemplo para que se dé a entender. Bueno, entonces aquí tenemos el procedimiento del módulo básicamente. Entonces tenemos que, por así decirlo, el 125 módulo 5 sería 0. ¿Por qué? Porque el resto de esta división es igual a 0. En el otro caso, digamos, tenemos 7504 módulo 12 sería igual a 4 en este caso. Entonces entendemos que el resto es igual es igual al módulo en una división. Entonces podríamos decir que 7 módulo 2 es 1, 26 módulo 3 es 2 y así sucesivamente, pues con cualquier número que queramos. Ok, bueno, vamos a cifrar un texto utilizando el cifrado César. En este caso voy a explicar primero qué tenemos en pantalla. Entonces, bueno, tenemos una tabla, la que tenemos todo el alfabeto de A a la Z, y a cada letra le pertenece un número, empezando desde la letra A, que le pertenece el número 0, y la Z le pertenece el número 26. Entonces, bueno, tenemos que hay 27 valores, ¿no? Entonces tenemos 27 unidades. Entonces, bueno, ya sabemos que por así decirlo, el valor absoluto del alfabeto es igual a 27, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mirar las variables que tenemos. Tenemos el mensaje cifrado, va a ser igual a C. El mensaje original va a ser igual a M. La clave va a ser igual a K y el alfabeto va a ser igual a A. Entonces, la fórmula que utilizamos para el cifrado César es igual a la siguiente. Entonces, el mensaje cifrado es igual a el mensaje original más la clave módulo A. La clave módulo alfabeto, el valor absoluto de alfabeto, que cabe aclarar que el valor absoluto de alfabeto es 27 ya, porque vimos que en 0 a 26 hay 27 unidades, ¿no? Entonces, bueno, cifre el texto noche utilizando la clave 5. Entonces, bueno, tenemos que el mensaje cifrado es igual a, entonces el mensaje original, tomamos el primer valor. El primer valor es la n, entonces buscamos en nuestra tabla la n. Tenemos que la n es 13. Entonces, siendo la n 13, ese es el mensaje original. Y ahora más la clave, que sería la clave en este caso la clave es 5, ¿no? Entonces el 5 acá. Módulo, el valor absoluto de alfabeto, que el valor absoluto de alfabeto es 27. Y listo, entonces ahora ya podemos ir a solucionar esto. Entonces tenemos que el módulo, ya como expliqué en el procedimiento anterior o en la diapositiva en la que explicamos qué era el módulo, entonces tenemos que 5 módulo 27 es igual a 5. Es decir, 5 dividido entre 27, el resto nos da igual a 5. Y bueno, esa es la parte básicamente más importante del cifrado. Luego simplemente continuamos con lo que teníamos afuera de los corchetes. Entonces tenemos que el mensaje cifrado es igual a 13 más 5. Y 13 más 5 es igual a 18. Es decir, que tomamos el valor 18. Entonces el valor 18 buscamos en nuestra tabla, y el valor 18 es la R. Es decir, que a la n, que es el texto con el que estamos trabajando, la n le va a pertenecer la letra R. Y bueno, así vamos a seguir con las siguientes letras. Entonces tenemos la O, ¿no? Que es la siguiente de la N. Entonces tenemos el mensaje cifrado. Entonces la O pertenece al 15. Entonces acá la vemos, la O es la 15. Y tenemos más el módulo, que el módulo casi no cambia nunca, básicamente porque tenemos que es la clave, que es el 5, y el valor absoluto del alfabeto, que es 27. Entonces vemos que eso lo único que va a cambiar es este mensaje cifrado de acá, que es el valor correspondiente a cada letra. Entonces, bueno, si vemos en nuestra tabla, el 15 es la O. Entonces la O es igual a 15. Entonces sería 15 más 5 módulo 27, y ya sabemos que 5 módulo 27 es igual a 5.
Entonces 15 más 5 es igual a 20. Y el 20 en nuestra tabla es la T, es decir, que a la O le va a pertenecer la letra T. Ahora vamos a hacer todos estos de corrido y luego vemos a cuál les pertenece. Entonces tenemos que 2 más 5 es igual a 7, ¿no? Y 7 más 5 es igual a 13. Y finalmente, eh, perdón, 7 más 5 es igual a 12. Me confundí. Y 4 más 5 es igual a 9. Entonces, bueno, luego de esto, eh, miramos en nuestra tabla, ¿no? Entonces, tenemos que la C es el valor 7. Entonces, el valor 7 es la H. Entonces, la C va a ser igual a la H. Miramos la H, ¿no? La H es el valor 12. Entonces, nuestro valor 12 en la tabla es la M. Entonces, la H va a ser M. Y la E es el valor 9 de la tabla. Es decir, que la E va a ser igual a J. Y ya tenemos nuestro mensaje cifrado, o sea, nuestro mensaje cifrado es igual a RTHMJ con la clave, eh, con la clave 5. Y para desencriptarlo, lo único que hacemos es simplemente, digamos, con la primera, cogeríamos el valor de R y le restaríamos 5, por así decirlo, básicamente. Entonces, digamos, R es 18 menos 5 y queda en el valor de la n, que es el 13. Entonces sería R menos 5, así como para dar el ejemplo rápidamente, R menos 5, que es el módulo 527. Este 5 es el módulo de entre 5 y 27, ¿no? Entonces tenemos que la R tiene la posición 18. Entonces 18 menos 5, entonces 18 menos 5 es igual a la posición que tenemos en n. Entonces es igual a n, a 13, perdón. Y ya, entonces así se haría con todos. Y la 13 es la AN. Y ya, entonces así se desencripta básicamente esta parte. Es para desencriptar. Entonces a todos los valores de las letras que tenemos acá, les restaríamos 5 y ya nos daría el valor el cual tenemos que tomar en la tabla para desencriptar. Por eso es que es importante tomar siempre una clave. Y bueno, ya, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Eh, Aquí como tal ya está el código para hacer un cifrado César en MATLAB. Aquí estaba haciendo unas pruebitas antes, entonces listo, voy a ampliar un poquito más, bueno, voy a hablar un poquito del código. Entonces como tal acá disponemos de estos para que el MATLAB los identifique. Entonces bueno, tenemos que ingrese, bueno, como tal esto es lo que ve el usuario. Entonces ingrese los datos que se solicite, después elige una opción. Entonces bueno, acá está como tal, esto es como las funciones que tiene. Entonces como tal acá el programa, bueno acá define unas variables x, n y t, que como tal estos inputs son para que los lea y los guarde en esa variable. Entonces bueno, ingrese la palabra que quiere cifrar, esto es un tipo string. Después ingrese la clave, que sería un entero. Y después elijo una opción del menú, que serían estas de acá. Entonces listo, entonces como tal acá ya comienza el proceso con un condicional y tengo unas variables. Entonces como tal acá la variable h eh, suma la variable x con la variable n, que es la clave y la palabra que quiere cifrar, y esto lo resta por 97. Entonces este mod acá es un arreglo para que lea los datos como, o sea, así como identifique los datos, mejor dicho, que los pueda reconocer como números o letras y así. Entonces como tal por 27, que es como tal el número máximo de palabras bueno,
del cifrado César, que la A sería 0, la B sería 1 y bueno, así hasta 27, que son como el total. Entonces, bueno, después de que ya hace este proceso, aquí está un variable, hace el otro proceso, que suma esta variable más 97. Según pues vi en unos videos de cómo hacer el cifrado César, pues a mí sí más o menos me salía. Em, este char de acá también es como un divisor, o sea, como que tome esos datos como si, bueno, si son ceros, si son positivos o y así. Entonces, bueno, acá como tal mostraría la codificación. Entonces, bueno, si esto no se cumple, o sea, si digamos no entra en esta partecita de acá, si esto no, entonces esta está la opción del menú, del primer menú, que es codificar. Esta es la opción de codificar. Entonces este condicional es para codificar. Entonces tenemos que si t es igual a 1, entonces codifique, que es esta de acá. Entonces si no, si el usuario ingresó, no sé, el número 2, entonces que lo descodifique, que entonces ya es con este proceso de acá, que ahí pues ya entra la descodificación, pues con los distintos arreglos, el mod y eso. Entonces, bueno, y si el usuario pues no ingresa nada, o sea, si digamos le da 3, pues entonces el programa le de una va como a salir, que es con este end de acá. Entonces, listo, entonces lo va a correr. Entonces, bueno, aquí voy a ampliar un poquito esto. Aquí ya había hecho unas pruebitas, entonces, bueno, voy a dejarlo hasta acá. Entonces, a ver, bueno, ingrese la palabra que desea descifrar. Entonces, listo, voy a ingresar hola. Entonces la clave pues es como tal en el cifrado César, pues le piden a uno también una clave, ¿no? Entonces esa clave se resta, se resta o se suma, creo que era, no, se suma a, pues al valor de la letra que tenga en el cifrado César. Entonces bueno, la clave va a ser, no sé, digamos que 8 y elijar la opción del menú, que entonces sería, bueno, codificar, decodificar o salir. Entonces yo voy a decirle que me codifique esa palabra. Entonces listo. Y aquí me suelta que mi codificación es PWTI. Entonces esa es la codificación de, de, mi, de mi programa. Bueno, entonces, bueno, quiero ingresar la palabra hola, sí, y quiero pues descodificarla. Entonces ahí como que ya elijo la opción 2 y ahí ya me sale pues como tal la descodificación, ¿sí? De esa palabra. Bueno, y ya después, bueno, si yo elijo hola, bueno, no sé, voy a poner eh, cómo estás, toca pegado, porque si no MATLAB lo reconoce como otra acción, entonces ella cambiaría. Entonces, ¿cómo estás? Ingreso la clave, que digamos que puede ser 12, y si yo le doy acá 3, como tal el programa ya me saca, ¿sí? O sea, ya como tal puede hacer cosas así y no, o sea, ya sale de las operaciones. Entonces, listo. Entonces, hola, ¿cómo estás? Listo, entonces que quiero que tenga una clave de 15 y quiero que me codifique ese mensaje. Entonces, listo. Ahí ya toma la codificación y esta es la codificación del cifrado César, que sería WC y bueno, ya el resto de caracteres. Entonces este sería el código pues para hacer un cifrado César en MATLAB. Y listo, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar como tal del cifrado César y cómo implementamos Python, que es un lenguaje de programación, para pasar todo este proceso manual ya a algo más codificado. Entonces, lo primero que tenemos es el abecedario que vamos a utilizar, que pues en este caso fue el español. Y también tenemos una pequeña interfaz que pues le pregunta al usuario, o bueno, le indica las opciones que tiene disponibles. En este caso pues tiene la opción de encriptar, desencriptar o finalizar el programa. Entonces con base a estas opciones llamamos a la función ejecutar aquí en la línea 12 siempre y cuando la opción sea diferente a 3. Listo.
Entonces, como tal, miremos que tiene esta función internamente. Entonces, lo primero que tiene es que recibe la opción como tal, que pues si vemos acá es la que estamos pasando en la línea 12. Entonces, como tal, esta función se encarga de capturar el mensaje y la clave. Esta clave es muy importante para el proceso como tal del cifrado César, y pues ya más adelante lo veremos. Bueno, ya el siguiente paso es como tal tomar esa cadena que el usuario nos da y como que desestructurarla o sacar letra por letra y almacenarlas en un vector. Entonces, digamos, si el usuario nos indica hola, lo que va a hacer el programa es que toma la H, la almacena en un índice, luego la O, luego la L y la A, y así sucesivamente. Entonces, según esa opción que el usuario nos indica, llamamos las funciones de encriptar el mensaje o desencriptar, según sea el caso. Finalmente, pues estas funciones reciben el mensaje y la clave y pues nos devuelven bien sea el mensaje encriptado o desencriptado. Bueno, una función muy importante antes de hablar sobre las otras dos es la de obtener el abecedario encriptado según la clave que recibe. Entonces por eso les comentaba que esa clave al inicio pues es muy importante para todo el proceso de este cifrado. Entonces como tal lo que hace esta función es que genera una lista 1 y una lista 2 como unos vectores vacíos y pues una posición que siempre va a iniciar en 0. Entonces lo que va a hacer acá es que va a recorrer el abecedario, que fue lo que les mostré al inicio, y les va a asignar una letra a cada posición. O sea, cuando empieza la posición 0 es la A, la posición 1 es la B, la posición 2 es la C y así sucesivamente. Entonces acá lo que hace como tal eso es que nos entrega un abecedario encriptado, que pues como vemos acá en esta pequeña imagen, lo que hacemos con el cifrado César es mover la posición del abecedario según la clave que nos indican. Por ejemplo, acá tenemos un reflejo de esto y es como tal, acá tenemos el abecedario original que es A, B, C, D, E, F, G, etc. Y tenemos el cifrado que es D, E, F, G, H, I, J, K. Entonces, ¿cómo llegamos hasta ese cifrado? Y es con base a la clave. Por ejemplo, en este que tenemos acá en la pantalla, pues la clave es 3. Entonces, si nos damos cuenta, lo que hicimos acá fue correr como tal el abecedario o desplazarlo 3 veces a la izquierda. Entonces, si nos damos cuenta, aquí al final tenemos la A, la B y la C en el índice X, Y y Z. Entonces, ya como tal, desde ahí empieza esa posición. Corremos 3 a la izquierda y ya empezamos nuevamente con la D, que quedaría en reemplazo de la A, la E, la F y la G. Entonces ya en nuestro abecedario cifrado como tal, la A va a ser la D, la B va a ser la E y así sucesivamente con todas las letras disponibles. Listo, entonces ¿cómo logramos esto ya como tal en nuestro programa? Entonces, si la posición es diferente a la clave, que pues en este caso la posición es 0, y pues la clave, pongamos un ejemplo que es 3, nos va a incrementar esa posición una vez. Y como tal, esa primera letra, que pues digamos que es A, nos la va a asignar en la lista 2. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Él empieza a recorrer ese abecedario y digamos que la clave es 3, entonces ingresó al primer índice. Si el índice es diferente a C3, ya empieza como tal a tomar la mete a la lista 2 y sigue con el siguiente índice. Bueno, antes de seguir, incrementa el valor de la posición a 2. Cuando llega a 1, ya que inicia en 0, entonces va incrementando a 1. Entonces cuando llega a 1, vuelve a hacer la validación. Entonces 1 es diferente a 3, que será la clave. Entonces nuevamente va al abecedario, toma la letra que en este caso será la B, la almacena en la lista 2 y sigue otra vez con la validación. En este caso entonces vuelve a incrementa y ya va a valer 2. Entonces nuevamente toma la C, la guarda y sigue. Entonces ya llegó al caso en que la posición vale 3. Entonces la posición que vale 3 es diferente a la clave que también sería 3. Esto ya nos devuelve un false.
Entonces no se cumple esa condición y ya no incrementa más el valor, sino que ya como tal en la otra parte de esa condición, que sería lo falso, nos va a agregar todas esas letras en la lista 1. Entonces, ¿qué hace? Tomó A, B, C y D y no las agregó, perdón, las agregó a la lista 2 y ya cuando llega a C3 no agrega más letras a esa lista 2, sino que empieza a agregar todo lo que sigue en la lista 1. Y pues ya más adelante veremos por qué hace esto. Entonces como tal acá nos devuelve esa lista. Entonces básicamente si volvemos a mirar el abecedario, lo que haría eso es que nos devuelve ese abecedario cifrado. Entonces empezaría la lista 1 D, E, F, G, que fueron todas esas letras que no nos validó como tal de que estaban en ese rango que es la clave. Y pues al final nos va a poner la A, la B y la C que estarían en la lista 2, que pues esos serían como tal los desplazamientos que tuvo ese cifrado ya para darnos como tal ese abecedario cifrado. Listo, entonces la función de encriptar el mensaje como tal también toma un mensaje y la clave, que era lo que les mencionaba anteriormente, y pues nos crea con un mensaje encriptado vacío. Y adicional, acá es donde entra esa función que estábamos viendo ahorita, nos trae un abecedario encriptado. Entonces llama a esa función que era getABC encriptado y le enviamos la clave. Entonces recuerden que esa clave es como la posición que vamos a correr hacia la izquierda, nuestro abecedario. Entonces, acá nuevamente hacemos un recorrido del mensaje, que pues si recuerdan al inicio vimos, por aquí estaba, acá cuando ponemos ese list, lo que hace es que nos crea un vector o una lista de cada una de las letras de nuestro mensaje. Entonces como tal vamos recorriendo cada letra. Entonces digamos que nos dieron hola, entonces empezamos a recorrer la H, entonces este MSJ tomaría ese valor de H, entonces empieza como tal a hacer ese ciclo interno. Entonces lo primero que tenemos acá un contador que es con el que nos va a apoyar todo el proceso del encriptado. Entonces, mientras que la I sea menor a la longitud del abecedario, que pues en este caso sería 27, nos va a hacer dos validaciones. Entonces, si el mensaje, o sea, lo que tenemos acá almacenado, digamos que hola tiene un espacio al final o al inicio, ese espacio no lo va a encriptar, sino que lo va a tomar literal y nos lo va a guardar, acá en la línea 9, lo almacena o concatena en la variable de mensaje encriptado. Entonces, como tal, ahí nos va a guardar lo que estamos encriptando. Entonces, si ese mensaje está vacío, nos almacena nuevamente, repitiendo, y rompemos ahí el ciclo. Entonces ya no se reiteraría más sobre ese mensaje vacío, ya que pues no habría necesidad de validar si está en la primera letra del abecedario o etcétera. En caso contrario, si ese mensaje es igual a la letra a la primera letra, ¿sí? de nuestro abecedario, que pues si recuerdan ese ABC es el primero que hicimos, que era el abecedario normalito. Entonces, si esa primera letra concuerda con nuestra primera letra del abecedario, él nos va a guardar en nuestra variable mensaje encriptado como tal. Acá vuelve y llama el ABC encriptado, que pues ya si recuerdan este era el que vimos anteriormente, que empezaba, ya no era A, sino era D. Y entonces acá lo que va a hacer es que nos toma esa primera letra, porque recuerden que I, que es el índice, que es el que ponemos ahí entre corchetes, siempre inician 0. Entonces, él valida que esa primera letra, pues si es igual a la primera del abecedario, lo que va a hacer es que nos toma esa letra y la traduce en nuestro abecedario encriptado, ya que si recuerdan, como vimos acá, A vale D. Entonces, como tal, D ya, pues, como para ponerlo real, esa D es lo mismo que la A. Esta E es lo mismo que la B y esta F es lo mismo que la C. Entonces acá tomamos como que esa referencia y lo mismo que está almacenado en nuestro abecedario, en este índice, que pues pongamos el ejemplo que es 0, sería lo mismo que está en el abecedario encriptado en la posición 0. Entonces nuevamente retomamos lo que está acá en nuestro abecedario original, que digamos que es el índice 0,
y lo que está en nuestro abecedario cifrado, que sería la D en nuestro índice 0, realmente son lo mismo. Entonces, cifrado D es lo mismo que el original A. O sea, está ahí. Espero que esté claro. Entonces, como tal, él va a tomar esa letra y pues va a validar de que sea igual al mensaje y lo va a guardar en nuestro mensaje encriptado, ya como tal esa letra. Y lo que sigue es que incrementa. Entonces, acá, pues como tal es el proceso interno de los ciclos de Python. Lo que hace es que en el primer caso toma el valor 0, valida que todo concuerde. En caso de que no, él sigue a la siguiente letra, ya i no valdría 0, sino que valdría 1. Vuelve y valida la posición de la letra que hay, digamos que en el 1, luego en el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Y pues ya finalmente hasta que termine como tal esa comprobación, también eso va con base a la cantidad de letras que hay en nuestro mensaje, ya que pues por eso utilizamos el for, que va a reiterar la cantidad de veces de letras que tenemos. Entonces ya finalmente esto nos retorna ese mensaje encriptado. Listo, entonces por otro lado tenemos el mensaje desencriptado, que pues este igual nos toma el mensaje, la clave, y pues esto realmente es muy parecido al anterior, solo que tenemos un pequeño cambio. Entonces, en cuanto al mensaje desencriptado, es lo mismo. Nuestro abecedario encriptado también hace prácticamente lo mismo, ya que tenemos nuestro abecedario base, que es el normalito, y ya luego el encriptado, con base a la clave que le enviamos, que es lo que tenemos acá como argumento. Entonces, nuevamente, utilizamos el mismo ciclo, que es ese for. Entonces, por cada letra en el mensaje, le vamos a asignar a MCJ. Y bueno, acá lo mismo está exactamente tal cual. Entonces, acá tenemos un ciclo interno que va a recorrer, mientras que I sea menor a la longitud de abecedario encriptado, que pues, si recordamos al inicio, esa longitud era de 27. Entonces, acá es lo mismo. Si el mensaje está vacío, nos va a guardar como tal ese espacio, pero pues no nos va a iterar sobre todas las letras del abecedario. En caso contrario, de que ese mensaje sea igual a la letra del abecedario encriptado, nos va a guardar en la variable mensajes encriptado como tal esa letra que se encuentra en el abecedario original y nos la va a guardar en esa variable. Entonces, si retomamos nuevamente el abecedario, digamos que ese mensaje encriptado empieza con la K. Entonces, toma esa K, mira que sea igual al abecedario encriptado, que esa K se encuentra ahí, y nos va a traer su valor original, que sería H. Digamos que en el siguiente caso, bueno, ya valió la primera letra, luego ahora la segunda. Digamos que ahora la segunda es la R. Entonces empezó K, R, entonces ya encuentra como tal ese valor de R y le asigna la O, ya que es el que está como tal en nuestro abecedario original. Listo. Entonces, pues acá lo que va a ir guardándonos ya como tal son esas letras de la palabra encriptada, ya como tal en un mensaje desencriptado. Entonces acá nuevamente nos retorna ese mensaje desencriptado. Perdón, aquí. Nos retorna ese mensaje desencriptado. Y listo. Eso sería todo. Listo, entonces ya para dar como finalizada la explicación, vamos a poner en ejecución el programa. Entonces como tal acá lo voy a correr. Y bueno, entonces acá está lo que les mencionaba al inicio, que era esa interfaz donde le preguntamos al usuario qué desea hacer. Entonces, digamos que queremos encriptar un mensaje. Entonces acá pues vamos a poner el ejemplo del compañero que lo hizo manual. Entonces él utilizaba la palabra noche con la clave 5. Entonces acá tenemos nuestro mensaje encriptado, RTHMJ. Entonces ahora si hacemos la misma prueba, pero ya desencriptada, o sea, a desencriptar ese mensaje, ingresamos ese mensaje, RTHMJ, con la clave 5, acá nos devuelve noche. Entonces acá pues vemos realmente el funcionamiento de este programita. Entonces bueno, pongamos ya un ejemplo con un mensaje más grande. Entonces digamos que vamos a encriptar
ese mensaje. Hola, mucho gusto, soy Steven, buenas noches. Con la clave, digamos que 9. Y bueno, acá tenemos como tal ese mensaje encriptado. Entonces todo esto si lo corremos, por ejemplo, voy a copiar ese mensaje encriptado y pongámosle nuevamente que queremos desencriptar un mensaje y vamos a ingresar nuevamente ese mensaje. Entonces lo pasamos en la clave 9 y aquí tenemos nuestro mensaje desencriptado. Entonces, hola, mucho gusto, soy Esteban, buenas noches. Ahora hagamos la prueba con un mensaje ya encriptado que tengo por aquí. Entonces tenemos acá K y este mensajito, y este está encriptado con la clave 6. Entonces lo pasamos y acá tenemos: el atardecer nos brinda ilusiones ópticas increíbles. Listo. Y pues ya, bueno, digamos que queremos cerrar nuestro programa, lo cerramos y listo. Ahí quedó. Muchas gracias.